te la sigue. Y una Hasta dura el si final está te la memoriosa. sigue. Me molesta que la sigas hasta el final. Sí, hasta el último. Hasta la corte de la Haya. Soy Napoleón Bonaparte, como se moría. Y cuando, o sea que las madres, volviendo a la madre. Qué difícil que está la charla, ¿eh? Pero va bien, mami, yo vuelvo, yo agarro. Las madres travestis han sido. Vamos a ir a un momento literario ahora. Vamos a ir a un momento literario porque la señora está escribiendo algo que tiene que ver con las madres. Esto no lo ha leído nadie más que vos. Es nuevísimo. Es un fragmentito igual, no es nada. Quiero que la señora le pongamos, no sé si querés, si te pones una cortina de mierda, mejor nada. Pero si me vas a poner cortinas de mierda, no. Venite a casa que te dé un blackout. Te di el compilado. Tengo unas telas de terciopelo vieja que donde nos podemos tirar arriba. Nos podemos tirar arriba. La noche del 22 de febrero de 1992, el calor nunca relajó su asedio. Nos metió mano por todo el cuerpo y no hubo ventilador que aguante. Apenas cantaron los grillos, Lili apuró su última copa de merlot. Se llamaba Liliana y todo el mundo le decía Lili, incluso yo que siempre me negué a llamarla mamá. A ella parecía no importarle que su hija la llamara por su nombre. La palabra mamá apareció con la literatura. Comencé a usar ese sustantivo para dejar clara nuestra afiliación con los demás, las maestras, los vecinos, mis amigos, los lectores. La gente no entendía cómo podía llamarla por su nombre en una época donde la maternidad todavía era sagrada, tampoco cómo ella permitía esa falta de respeto. Dentro de casa siempre fue Lili, nunca mamá. Con hambre de perpetuidad, Lili me bautizó María Liliana, pero todos me llamaban Mali, incluso ella, incluso mi papá, que se llama Oberto, y no le parece ético que escriba este libro. Ese día, el 22 de febrero, Lili había estado sentada toda la tarde junto al teléfono que nunca sonó, bebiendo y fumando. No leyó, no miró televisión, no escribió una sola carta a nadie. Solo permaneció ahí, lejos de la ventana, con el mosquitero y las cortinas cerradas como una tapia. Me mandó a lavarme los dientes y a cepillarme el pelo 100 veces porque así se ponía brilloso. Todavía no era de noche. Todavía volaban los pájaros. Las colillas de su Marlboro estaban manchadas de un labial rosa viejo con vetas moradas por el vino. Las paredes verde aceituna de la casa comenzaron a ponerse negras. La mácula de la escena cinematográfica. El óleo del amor. La imagen que deja el amor en los cajones de nuestra memoria. Así mañana desayunamos tranquilas antes de ir a misa. Me muero de sueño. Voy a caer muerta en la cama, dijo Lili estirándose. Su camisón negro dejó entrever la rosa de su pezón y su larga teta desvencijada. Que sus tetas perdieran altivez había sido mi culpa. Decía que yo era un bebé voraz. Que había comenzado a comerla por dentro y después succioné tanto su leche que las tetas se descolgaron de su pecho. Siempre fue delgada, tenía el cuerpo de una bailarina. Se parecía a Joan Didion, pero también se parecía a Pina Bausch y fumaba más que ellas dos juntas. Sus dientes eran ambarinos y pesaba menos que las colillas manchadas que arrumbaba en los ceniceros. Entre sus costillas parecía que Dios había pasado una cucharita y quitado carne y grasa y se lo había comido de postre. Se levantó como pudo del sillón sin darle jamás la espalda al teléfono que continuó en silencio y esperó que yo hiciera todo lo que me había mandado hacer para cerrar la casa. Los rituales de Lili. Yo me metía bajo las sábanas y escuchaba los sonidos que brotaban a su paso. Golpeaba con las rodillas su camisón de raso con puntillas de encaje, un tambor de raso y encaje, y trancaba mosquiteros y rejas para que no nos asaltaran los murciélagos mientras dormíamos. ¡Pum, pum, pum! Tarareaba Caruso con su voz de tabaco y whisky, y a veces pasaba por mi cuarto y terminaba la canción apoyando los brazos abiertos en el marco de la puerta, como un Cristo al que habían vestido de mujer antes de crucificar. Ti voglio bene assai. Hubo una vida con Lili en la que me cantó canciones de cuna para llamar el sueño. Se sentaba a los pies de mi cama con la copa en la mano y su aliento alcohólico y pedregoso me infundía confianza para cerrar los ojos y soltar el mundo. Hubo una vida en la que no pude dormir si ella no me cantaba. Y hubo noches en las que era Lili quien tenía miedo porque la locura la asaltaba y poseía o estaba demasiado cuerda y la aterraban los peligros de ser una mujer sola en el oeste con su marido vaya a saber dónde. Y entonces me llevaba a dormir a su cama y me pedía que le contara historias.
Su camisón me rozaba las piernas, su boca olía a humo como un campo incendiado o un pan quemado. Los brotes de los pelos de sus piernas que afeitaba por la mañana aparecían por la noche pinchándome, y yo inventaba cuentos que la adormecían poco a poco, hechizos de niña que le arrancaban la atención paulatinamente, brujerías que había aprendido a hacer para calmar el animal salvaje que la dominaba. La vida en verano se ponía a reposar muy tarde, las gallinas llegaban rendidas a la última luz del día. La naturaleza ostentaba su exaltación crepuscular con bestias aullando, pájaros que se quejaban como almas en pena. La luz intensa era devorada por la negritud y luego todo callaba como en un monasterio. Nuestra casa despedía silencio, un polizón de nada a su alrededor que se abrazaba con la quietud de la noche y nos dejaba flotando en la certeza de que estábamos solas en esa región del mundo. Ocurrían crímenes constantemente, se mataban mujeres sobre la piel del silencio, los hombres se mataban en duelos, una mala película de cowboys, se disparaban al corazón por razones que no alcanzaban para comprar una vida. Los tiros irrumpían como truenos el silencio de esa casa y nos hacían saltar de nuestras camas listas para arrojarnos al suelo. ¡Cuerpo a tierra!, gritaba Lili, y nos quedábamos inmóviles hasta que cesaba el eco de las balas. Seguro que algún celoso se puso en pedo. Yo agradecía que un sonido interrumpiera el mutismo de una casa donde podría haber sonado un disco, la radio o los ladridos de un perro. Lili había comprado el silencio y solo ella podía cantar, monologar, rezar, maldecir. Había impuesto una especie de luto de silencio para oír el teléfono cuando llame tu padre. En la casa se escuchaba música cuando volvía Oberto, cuando permanecía con nosotras y no tenía pronto una excusa para escaparse de nuevo. Un silencio para oír la llamada de ese hijo de puta. Lili siempre bebía más de la cuenta y rompía las cadenas de su educación de niña rica que sujetaban algo más salvaje que la vida en el oeste. Retaba a duelo a las vecinas que sospechaba que gustaban de mi papá y el arma era sus propias manos. En el barrio ya se había hecho fama de loca y yo era objeto de piedad. En ese silencio también Lili cometía su crimen. Cantaba Caruso al llegar la noche, los brazos en cruz, ya no sentada en el borde de mi cama, sino distante, porque todo había cambiado. No lo sabía entonces, pero la había perdido para siempre. Yo era los brazos de la Venus del Milo, arrancada inevitablemente del cuerpo al que pertenecieron. Iba distanciándose de mí y acercándose sigilosamente al infierno de su locura. Quiso hacerlo discretamente, resistió todo lo que pudo. Mi mamá vampiro, mi mamá Miss Hyde. La década del 90 se caracterizó por el buen cine y por la sospecha que Lili cultivó en torno a la fidelidad de Oberto. Además de las buenas películas y los celos de Lili, la década del 90 puede ser recordada como la década de la locura a puertas abiertas. La tarde era una maldición para su estado de ánimo. Apenas oscurecía, Lili abandonaba su propia personalidad, la tomaba como un papel entre las manos, la abollaba y la tiraba por el inodoro. De la mujer que me ayudaba a mejorar mi caligrafía o corregía mis ejercicios de matemática, no quedaba nada. La mujer que me hacía ver películas de Kieslowski y me explicaba el mundo a través de ella, se marchaba a otro planeta. Custodiaba su cordura a lo largo del día ocupándose de su hija, de las camisas de su esposo, planchando la ropa que su marido necesitaba para ir a las reuniones del partido La Izquierda Avanza, quitando el polvo sobre los muebles y ventilando los cuartos. Y en el momento en que los perros aullaban, los muebles y los cuartos se oscurecían y mi mamá decidía morirse. No sé cuántas veces se murió. Vidrios rotos, venas abiertas, ríos de sangre que llegaban a la puerta de mi cuarto, una soga colgada en el patíbulo improvisado en las vigas de la galería, parabrisas molidos a pedradas, alguna vecina revolcada por los celos que la carcomían, las arrastraba de los pelos porque las había visto sonreírle a mi papá. Salía desnuda a la calle fingiendo que era sonámbula, se tomaba un frasco de pastillas para quitarse la vida o mezclaba veneno para hormigas con el merlot nuestro de cada día y se quedaba horas mirando el vaso. No bebía, supongo que medía la distancia entre ella y la muerte. Necesitaba tener el abismo a la vista. Y luego, la peor escena, el capítulo donde no se alimentaba, no tomaba agua, horas sentada frente al plato que se enfriaba, no probaba ni un bocado, apenas una arveja, apenas una miga de pan o un dado de queso. El plato, antes que despertar su apetito, comenzaba a llamar a las moscas y luego se cubría de cenizas de su cigarrillo, como el vaso con agua, como el pan,
como sus sábanas y sus vestidos. Yo le decía, Lázaro, despiértate y anda, y ella revivía. Me pedía perdón de rodillas, bañada en lágrimas, me juraba que nunca más lo haría, y cumplía su promesa, un par de días. Era alcohólica, lo habían dicho los médicos. Un psiquiatra se lo gritaba a mi papá, se lo remarcaba a su hermano. Yo había aprendido a llamar a su enfermedad alcoholismo. El alcohol era el amante indomable de Lili. Yo creía que su hambre de morir no provenía de sus tripas, sino del alcohol, y que si lograba erradicar el alcohol de su vida, ya no querría morir. Pero sus promesas duraban poco y enseguida retornaba a los labios morados y las colillas veteadas. Qué bonito.